El método infalible para ligarte a quien tú quieras es un título un poquito tramposo, porque en realidad no es un manual de ayuda y de hecho yo creo que debemos desconfiar siempre de cualquier guía, libro, cosa que te diga que es un método infalible, ¿no? Y precisamente de eso trata. Es una historia de dos adolescentes que son primas además y que una de ellas quiere ser youtuber o influencer o algo y decide hacer un canal que se va a llamar El método infalible para ligarte a quien tú quieras y que usa a su prima como, quiere usar a su prima como conejillo de indias para esto porque la prima se acaba de enamorar por primera vez. Entonces surgió un poco de mis propias experiencias con mis primas, que éramos muchas y variábamos mucho en edades. Y, primas que me llevaban unos poquitos años, otras a las que yo, y que la relación siempre era al mismo tiempo como de muy amigas, pero había etapas en que la diferencia de edad, aunque fuera de meses, sí se notaba más, ¿no? Y como cuando una estaba empezando a descubrir cosas, la otra ya se sentía experta en el tema y todo eso. Y de ese tipo de relación, que además se me hace bien complicado porque te peleas con una amiga y a lo mejor no la vuelves a ver, pero si es tu prima, sabes que la vas a seguir viendo en las reuniones familiares y todo eso. Y por ahí empezó a ocurrírseme esta idea, combinada con esta cuestión de que de veras cuesta mucho trabajo en estos tiempos, no nada más a los adolescentes, yo creo que a todos, definir qué tanto de nuestra vida es privado y qué tanto es público, qué tanto puedes poner ahí en tus redes y qué tanto querrías guardarte solo para ti, ¿no? Ay, pues ha sido muy bonito porque a mí me gusta mucho meter música en las historias que escribo. En este caso, la protagonista es fan del ska viejito, ¿no? Entonces, su soundtrack, la música de su vida, está ligada a ese tipo de canciones y ella toca la guitarra y entonces como que de alguna manera los lectores sienten que eso expande el libro, me dicen, ay, busqué en YouTube y sí encontré las canciones. Pues sí, no me las inventé, no, sí existen. Y se hace como una experiencia muy bonita porque de algún modo creo que sin importar la edad, todos en algún momento tenemos esta situación en que alguien nos gusta y no sabemos qué hacer y de alguna manera me dicen que se identifican. También ha habido gente que me dice, oye, yo quería el método y al final, ¿qué onda con el método? ¿No? Y yo, bueno, el método es que seas tú mismo y que sepas que no hay método, ¿no? Soy un poco tramposa, pero ha sido muy bonita la experiencia. El ataque de los zombies, parte 1500, es un libro de cuentos que, ay, yo le tengo muchísimo cariño porque algunos de esos cuentos los escribí hace mucho tiempo y un par de ellos los escribí apenas unos meses antes de que se armara ya como tal el libro. Son todos cuentos de tema fantástico, de alguna manera. Hay fantasmas, hay zombies, hay demonios que compran almas, pero está como muy entreverado lo sobrenatural con el humor. Y es un libro que salió en la colección Hilo de Aracne de la UNAM, que es la primera colección de literatura juvenil que hace la UNAM. Entonces eso se me hace wow, ¿no? Por una parte dices, ¿cómo es posible que la UNAM, teniendo pues tanto lector joven cautivo, no tuviera una colección así? Pero qué padre estar en esa colección, ¿no? Y con historias que de alguna manera creo que lo que a mí me gusta buscar en ellos, en estos cuentos, es la combinación entre lo desconocido y lo cotidiano y cómo ese choque a veces nos desconcierta y nos causa risa o miedo, según el caso. A mí me parece que la literatura juvenil en México está en un momento muy bonito, muy saludable.
nuestros y nuestras adolescentes están leyendo mucho. A lo mejor no leen lo que a sus papás y a sus mamás les gustaría, ¿no? O a lo mejor ni cuenta nos damos de que leen porque los vemos clavados en el celular y no sabes si están revisando estados en redes sociales o si están metidos en Wattpad o en alguna otra cosa o bajando libros y leyéndolos, pero sí leen un montón. Y creo que eso es algo muy bueno y muy bonito. Además, es una etapa de la vida en la que estás buscando tu lugar en el mundo y ya no te basta con la experiencia de la familia y de los amigos, necesitas algo más. Entonces, a veces los personajes con los que te puedes identificar, que enfrentan problemas similares a los tuyos o que enfrentan problemas completamente distintos, te permiten meterte en esos otros zapatos y ver otras situaciones y otros escenarios y a partir de eso, como si fuera uno un murciélago, ¿no? Echas tu chillido y el eco se te rebota. Eso te permite ubicar tu lugar en el mundo, ¿no? Saber, ok, yo no estoy pasando por lo que este personaje, pero si yo estuviera ahí, haría esto o esto otro. Entonces, es padrísimo que están ávidos de leer, con muchísimas ganas. Hay un montón de movimientos de chavos que forman clubes de lecturas o que se ponen a hacer sus separadores. Ha ido evolucionando esto de que antes eran blogs y luego eran canales de YouTube y ahora son en TikTok, pero que están como con muchas ganas de compartir eso y que leen tanto y tan rápido que pues están abiertos a más autores, dame más, ¿no? O sea, un solo autor no podría mantener a sus lectores ocupados de ninguna manera y necesitan más. A mí me pasó que de alguna manera en la adolescencia me hice como más introvertida de lo que era de niña y había cosas que hoy como que no me atrevía a preguntar o que no sabía a quién preguntarle, incluso a las primas, ¿no? Que de repente decía, como que no te creo del todo. Y descubrí que en los libros podía encontrar muchas de esas respuestas. Y no te hablo de enciclopedias, ni de manuales, ni cosas así, sino que de veras, de repente, en novelas, yo encontraba así, ay, mira qué padre le respondió, ay, no, me acuerdo muchísimo que cuando leí Arráncame la vida, que lo leí, pues no me lo habían prohibido ni mucho menos, pero supongo definitivamente no era un libro para la edad que yo tenía, unos 13, 14 años, ¿no? Creo, que dije, con que sí, toda la parte de la sexualidad de la mujer, ¿no? Y fue muy interesante y pues creo que esto nunca se lo había contado a nadie, ¿no? Pero que de repente era así, ir además descubriendo personajes que se volvían un poco como modelos a seguir, que yo decía, yo soy tímida, pero si pudiera contestar, contestaría como este personaje o como este otro, ¿no? Y luego tener la posibilidad de comprar ya yo mis propios libros, que por supuesto eran libros de botadero y, o sea, se juntaban, no es así de que digas, ay, esta es la novedad que hay este año y yo quiero este libro y en pasta dura, sino era más bien, a ver, traigo tantos pesos y me alcanza para cuáles, ¿no? Y de estos, ¿cuál me llama la atención? Y empezar a hacer mi propia biblioteca a partir de eso, creo que además me sirvió para descubrir libros que de otro modo nunca habrían llegado a mis manos, ¿no? Que era porque estaban baratos. Y fue bien bonito, porque además te hablo de una época en la que no había literatura juvenil como la hay ahora. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, leer a José Agustín como literatura juvenil, ¿no? Que ya tenía sus muchos años, pero porque no había estas
estos esfuerzos editoriales que hay ahora de llegarle a los adolescentes. Entonces también fue algo mucho de azar, de ir descubriendo, de tomar libros que yo pensaba que trataban de una cosa y descubrir que eran de otra. Y también de libros que les tenía yo mucha fe por el título o la portada y que resultó que no me gustó, ¿no? Pero fue una época de mucha experimentación y mucho descubrimiento. Empezaré con Loba, de Verónica Murguía, que es una novela juvenil, un poco en un mundo fantástico, de fantasía épica, estilo Tolkien, de alguna manera, pero con una protagonista femenina. Y creo que eso es muy necesario, muy importante, que las chavas también puedan encontrar esa agencia en los personajes que leen. Además de que es una novela entretenida, emocionante, si les gusta así la cosa tipo Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, aquí hay un giro distinto de una autora mexicana que creo que les va a encantar. Está en segundo lugar, quiero recomendar Ponxila, que es un libro de Adam Rapp, un autor de Estados Unidos, pero está traducida al español por el Fondo de Cultura Económica. Y además yo hice la traducción, pero es lo que me parece lindísimo de ese libro es que es sobre un adolescente que va a cruzar los Estados Unidos porque su hermano está enfermo en la otra orilla del país y mientras va cruzando el país va escribiendo cartas y en esas cartas nos enteramos de su vida, de sus intereses. Es una historia muy dura, pero al mismo tiempo muy tierna, como que el mundo sórdido alrededor, visto a través de los ojos inocentes del adolescente, preadolescente, y es un contraste bien interesante. Creo que es un libro, pues, le tengo mucho cariño, realmente me gusta mucho. Otro libro que les recomendaría es Frecuencia Júpiter, de Marta Riva Palacio. Esta es una novela juvenil, tiene una protagonista adolescente que está viviendo una situación muy complicada en su vida, pero que se combina con cuentos de ciencia ficción. Entonces va la novela y cada cierto tiempo hay una pequeña historia relacionada con un tema de ciencia ficción y luego se retoma la historia principal de esta chava y su enamoramiento. Y creo que es también otra forma de abordar la ciencia ficción, que es algo, híjole, me parece que gusta mucho en la adolescencia, ¿no? Yo recomendaría Arráncame la vida, que no es propiamente un libro para adolescentes, pero creo que a veces también es muy padre asomarse así como de hurtadillas al mundo de los adultos y es un libro muy hospitalario para hacerlo porque la protagonista va creciendo en este libro, ¿no? Entonces, de alguna manera la acompañamos en ese descubrimiento de su propia identidad. Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Ya perdí la cuenta de cuántos llevo, así que voy con uno más. No te mueras, Eli, de Lorena Amke. Es una historia de un chavo que cree que es vampiro. Y muy bien no sabemos durante la novela si está loco, qué le pasa o qué, pero tiene mucho que ver con el duelo, con el perder a gente querida y con el miedo a la muerte. Y bueno, Lorena es una narradora muy potente, muy inteligente. Creo que tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Y este libro es cortito y a lo que va. Y creo que es el único libro que tiene donde el protagonista es hombre, porque generalmente tiene protagonistas femeninas. Entonces también para darle un poquito de variedad, creo que puede funcionar. Y el sexto libro que les recomendaría es La Reina de Sara, de Carlos González, que ganó el año pasado o antepasado el Premio Gran Angular de Literatura Juvenil aquí en México. Es una novela
que ocurre en un mundo fantástico donde hay terremotos cada cierto tiempo, pero lo que hacen estos terremotos es que hacen que cambie el lugar de las ciudades y se reacomodan los continentes y es muy extraño. Hay robots, hay cartógrafos, hay gente que regresa de la muerte, hay intriga. La verdad es que es un libro de lo más entretenido y divertido, además de ser muy inquietante a su modo. Entonces creo que también sirve para que veamos que hay literatura juvenil más exigente con el lector, sin que exigente quiera decir aburrido o soso, ¿no? Es exigente bonito.